Nunca voy a olvidar lo que pasó aquella noche, cuando todavía vivía con mi mamá y mi abuela. A veces pienso que fue uno de esos eventos que te marcan de por vida, el tipo de cosas que no importa cuántos años pasen, nunca se borran del todo. Y lo curioso es que todo comenzó con la grandiosa y totalmente innecesaria idea de mi mamá de comprar una litera. Y digo innecesaria porque soy hijo único. No había ninguna razón lógica para meter un mueble tan grande en mi cuarto, pero ella insistió con ese empeño que le da cuando se le mete una idea en la cabeza. Recuerdo verla entrar al cuarto, emocionada, diciendo que la litera era práctica, que se veía bonita, que así el cuarto se sentía más completo. Yo nada más veía ese monstruo de madera ocupando medio espacio. La acomodamos contra la pared, junto a la ventana, y aunque no entendía por qué tenía que tener dos camas, solo asentí y la ayudé a terminar. Cuando finalmente quedé solo, me acosté en la parte de abajo. Desde el primer momento sentí una incomodidad extraña. Era ese tipo de inquietud que no viene de un pensamiento, sino del cuerpo. Como si algo dentro de mí estuviera inquieto, nervioso, sin una razón clara. Me movía, cambiaba de posición, respiraba profundo, pero no se me quitaba. Después de varios minutos así, encendí una lámpara de Spider-Man que tenía en el buró. Daba una luz roja intensa que bañaba todo el cuarto en un tono inquietante, como si estuviera dentro de un túnel de emergencia. Me acosté de nuevo, tratando de dejar de pensar, y entonces escuché el primer sonido, un crujido en la parte superior de la litera. Al principio pensé que era la madera acomodándose, pero el sonido se repitió, y luego otro, y otro. Era como si algo se hubiera acostado allá arriba, o peor, como si un niño estuviera caminando de un extremo a otro. Me quedé helado. No tenía sentido. Estábamos solos en la casa, no había visitas, no había ningún niño. Y aún así, los pasos eran tan claros que podía distinguir perfectamente cuando apoyaba un pie, cuando el otro, cuando se paraba cerca del borde. Intenté ignorarlo, pero el sonido no paraba. Era rítmico, natural, humano. Y fue ahí cuando empecé a sentir el verdadero miedo. Prendí la lámpara roja con más fuerza, como si eso pudiera protegerme de algo, y me incorporé un poco, sin atreverme a mirar directamente hacia arriba. De repente, entre el brillo rojo y las sombras gruesas de la estructura, vi algo que me paralizó por completo. Dos piernas pequeñas bajaron por el borde de la litera, piernas de un niño, desnudas, colgando como las de un niño chiflado sentado en un columpio, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, tranquilas, como si disfrutara estar ahí. Intenté gritar, pero no pude. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Ni siquiera podía abrir la boca del todo. Sentía la garganta vibrar, como si intentara emitir un sonido atrapado. Me quedé pegado contra la cama, con las manos temblando, sin poder levantar ni un dedo. Las piernas dejaron de balancearse, y luego se levantaron un poco, y algo asomó la cabeza. Hasta hoy, siendo adulto, puedo describir ese rostro con una claridad tan brutal que me dan náuseas solo de recordarlo. No tenía labios. La piel alrededor de la boca estaba abierta, como carne expuesta, reseca, oscura. Las cuencas de los ojos no tenían ojos, eran simplemente negras, vacías, como si dentro solo hubiera un hueco interminable, y toda su piel estaba quemada. No rojo reciente, no, carbón, ceniza, grietas profundas, como si se hubiera reventado o como si lo hubieran sacado de un incendio y dejado a medio quemar. Y el olor, ese olor fue lo peor. En cuestión de segundos, el cuarto empezó a oler a carne quemada, un olor tan espeso que se pegaba en la garganta y hacía imposible respirar por la nariz. Era un olor que jamás se me ha olvidado, un olor que te hace querer vomitar sin poder explicar por qué. Mientras yo trataba de moverme, esa cosa se inclinó un poco desde arriba, como si quisiera verme mejor, y después empezó a bajar por la escalerita de la litera. Cada escalón crujió. Cada movimiento acercaba ese olor más y más hacia mí. Cuando lo vi poner un pie en el suelo, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Pude moverme. Solté un grito desesperado, entrecortado,
llorando desde el miedo más profundo que he sentido. Grité por mi abuela, por mi mamá, por quien fuera. Mi abuela fue la primera en entrar. Abrió la puerta de golpe, y lo increíble es que no me vio solo a mí llorando. Ella también lo vio. Me lo dijo entre temblores. Al abrir la puerta vio a un niño pequeño salir de entre mis piernas, como si hubiera estado parado en el borde de mi cama. Lo vio clarito. Un niño desnudo, quemado, sin cabello, con la piel cuarteada como ceniza. Dijo que incluso sintió el momento en que esa cosa pasó junto a ella, como si le hubiera rozado la pierna. Ella misma se hizo hacia atrás por puro instinto y lo vio correr. Correr hacia el pasillo, bajar las escaleras de la casa, desaparecer. No escuchamos puertas abrirse, no escuchamos nada más, solo el eco de mis sollozos y la respiración agitada de mi abuela. Mi mamá llegó después, me abrazó, me cubrió como una cobija, me preguntó qué había pasado, pero yo no podía ni hablar bien. Lo único que repetía era, la litera, la litera. Sacamos ese mueble días después, pero yo, incluso siendo adulto ahora, sé que lo que vimos esa noche no tenía que ver con la litera en sí. Esa cosa estaba ahí, antes, esperando, oculta en algún rincón al que nunca prestamos atención. La litera solo le dio un lugar donde manifestarse, un escondite arriba de mí, un punto exacto desde el cual bajar las piernas lentamente y dejarse ver. No sé si vino de algún incendio, si era el reflejo de alguien que murió en esa casa, o si simplemente era algo que adoptó la forma de un niño quemado. No lo sé. A veces pienso que fue una advertencia, otras veces que solo fue curiosidad, algo que se acercó a mí porque me vio vulnerable. Pero lo que sí sé es que esa noche cambió algo en mí. Crecí con un miedo que nunca se fue del todo, y cada vez que recuerdo ese olor a carne quemada, el crujido de la madera y esas piernas colgando, siento el mismo escalofrío que sentí siendo niño. Esto me ocurrió hace poco. Yo venía llegando a mi departamento, ya casi a la medianoche, y traía la cabeza hecho un desmadre por el día que había tenido. Solo quería acostarme, poner el celular a cargar y olvidarme de todo. El edificio estaba más silencioso de lo normal. Ni los vecinos del tercer piso tenían la música prendida, lo cual ya era raro. En cuanto crucé el zaguán y sentí ese olor a humedad que siempre hay en el pasillo, me entró una sensación bien extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. No me asusté ni nada, solo lo noté. Subí las escaleras con mi mochila colgando de un solo hombro, y mientras subía, tuve esa impresión incómoda de que había alguien más conmigo en el edificio. No pasos, no sombras, no nada. Simplemente esa presencia rara que te hace levantar la mirada sin que haya un motivo claro. Me detuve un segundo en la plataforma del segundo piso, como para escuchar, pero todo estaba quieto, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué a mi puerta, metí la llave como siempre, y justo al girarla escuché algo que me heló la espalda. Fue un golpecito, no el típico ruido del edificio sentándose, era algo más ligero, más preciso, como si algo hubiera tocado la pared desde el lado de afuera del pasillo. Me quedé quieto, pegado a la puerta a medio abrir, con esa duda de si regresar la mirada o simplemente meterme rápido. Pero algo, no sé por qué, me hizo voltear, y ahí estaba, un niño. Un niño parado unos metros más atrás, a mitad del pasillo, justo entre la luz amarilla que viene desde la escalera y la sombra del techo bajo. No era un vecino, nunca lo había visto. Tendría unos 8, quizá 9 años. Su piel se veía muy pálida, pero no de enfermo, sino como si no perteneciera del todo a este lugar. Lo que más me impactó fue cómo estaba parado, completamente quieto, con los brazos relajados a los lados, mirando directo hacia mí. No parpadeaba, no se movía, no hacía ruido. Yo pensé que era un niño perdido o que algún departamento tenía visita, pero había algo en él que no cuadraba. Su ropa parecía vieja,
no rota ni sucia, solo fuera de época, como una playerita blanca deslavada que ya nadie usaría y unos pantaloncitos casi beige. No traía zapatos. Eso fue lo que realmente me puso tenso. ¿Qué niño camina descalzo en un edificio a medianoche? Me le quedé viendo, esperando que hiciera algo, lo que fuera, que inclinara la cabeza, que se volteara, que buscara a alguien, pero nada. Solo estaba ahí, completamente inmóvil, mirándome como si hubiera salido justo para verme entrar. Y lo peor es que yo no escuché pasos antes, ninguno. Intenté mantener la calma, abrí mi puerta por completo y me quedé sosteniendo la mochila contra mi pecho sin saber si preguntarle algo o simplemente meterme. Y en ese segundo de duda, el ambiente cambió. Todo se hizo pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El pasillo, que siempre tiene ese zumbido del transformador, se quedó completamente en silencio. Y el niño dio un paso, un solo paso, suave, casi sin sonido, pero no avanzó hacia mí. Lo dio de lado, como quien ajusta su postura, pero sin quitar su mirada fija de encima. Te juro que nunca en mi vida había sentido una mirada tan vacía. No había enojo, ni miedo, ni curiosidad. Solo nada, nada absoluto. Abrí más la puerta, ya decidido a meterme, y fue ahí cuando lo vi cambiar. No su rostro, no su cuerpo, fue su sombra. Dentro del pasillo hay un foco arriba, y la sombra del niño debería haber caído detrás de él, pero no. Su sombra estaba extendida hacia mí, como si la luz viniera desde el lado contrario. La silueta era correcta, pero la dirección estaba completamente mal. No sabía qué hacer. No podía moverme rápido porque sentía que si lo hacía, si le daba la espalda muy brusco, algo iba a pasar. Así que caminé de espaldas, despacio, sin perderlo de vista, y crucé el marco de mi puerta. Cuando ya estaba adentro, estiré la mano para jalar la puerta, esperando que el niño se moviera o que hiciera algo, pero siguió ahí, mirándome fijamente, con esa sombra absurda extendida hacia donde yo estaba. Y justo antes de que la puerta se cerrara por completo, ocurrió algo todavía más extraño. El niño levantó su mano derecha, lenta, suavemente, como si imitara un saludo o un gesto para identificarme. No fue brusco ni agresivo, solo alzó la mano y la dejó ahí suspendida. La puerta terminó de cerrarse sola. Me quedé pegado por dentro, sin atreverme a girar el seguro. No escuché pasos alejándose, no escuché nada. Era como si el pasillo entero hubiera sido tragado por un vacío. Después de un rato respiré más profundo, prendí todas las luces de mi departamento y me quedé ahí sentado en el sillón, sin poder procesar qué había visto. No quise asomarme por la mirilla, no quise revisar las cámaras del edificio, no quise nada. Pero lo peor de todo, lo que todavía me tiene intranquilo, es que al día siguiente, cuando salí rumbo al trabajo, revisé el pasillo y encontré, justo